Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven y suscríbete para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en nuestro canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión o el análisis de 7 textos bíblicos como lo hemos estado realizando hasta el momento, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias, con esta hermosa presentación de un texto bíblico que es la Sagrada Biblia Félix Puzo. La Sagrada Biblia Félix Puzo, que es una verdadera joya en nuestra Santa Iglesia Católica por los comentarios que posee. Pero antes de hacer la revisión de la Biblia Félix Puzo, con esos 7 textos bíblicos, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien hermanos, como lo hemos hecho por costumbre, vamos a analizar 7 textos bíblicos que son claves de nuestra iglesia. Ya hay varios hermanos que me han sugerido que analice otros textos y lo voy a hacer más adelante si Dios así lo quiere. Entonces los textos que vamos a ver son Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, San Mateo capítulo 6, versículo 7, San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, San Juan capítulo 1, versículo 42, San Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, y 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces, como ya les mencioné, vamos a ver esta hermosa Biblia católica que usted puede observar aquí, en donde aparece una ilustración de nuestro Señor Jesucristo con San Pedro, en donde le está dando las llaves del reino de los cielos y lo nombra como nuestro primer papa. Y es la Sagrada Biblia de Monseñor Félix Puzo, que es un bello ejemplar y posee excelentes comentarios. Es una de las Biblias que tiene los mejores comentarios, amados hermanos. Entonces, aquí usted puede ver que es la Biblia de Félix Puzo. Ahí usted lo puede ver. Profesor de Ciencias Bíblicas de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, bajo la dirección de Alberto Baccari. Entonces vamos a ver los comentarios de esta Biblia y la lectura de los textos bíblicos. Entonces vamos a hacer la búsqueda del libro de Isaías. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Entonces aquí estamos en el libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a buscar aquí el versículo 14 que dice así. Entonces está aquí, hermanos, el 14. Pues bien, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concibe y pare un hijo, a quien ella pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo voy a reiterar. He aquí que la Virgen concibe para un hijo, a quien ella pondrá por nombre Emmanuel. Y vamos a ver qué es lo que dice el comentario del versículo 14. Aquí dice 13:14. No obstante la culpable negativa de Ahaz, Dios no retira su benevolencia a la dinastía davínica, ni la promesa hecha de la liberación del inminente peligro, y da como prenda de ello el prodigioso nacimiento del Mesías, de la estirpe de David. Este nacerá de una virgen,
En el texto hebreo no está el término específico que denota la virginidad, betulá, sino el genérico de doncella, alma, que normalmente es virgen intacta. Todavía interpretaron el vocablo en el preciso sentido de virgen los judíos antes de Cristo, de lo que es testigo del traductor griego de los 70 o la Septuaginta, que aquí usa el término específico pártenos y la primitiva iglesia cristiana. Por lo demás, el carácter milagroso del nacimiento del Mesías, más que de la palabra, resulta del contexto. De hecho, la señal que Dios da no es de diversa naturaleza de la que ha ofrecido, esto es prodigiosa, y no puede darse prodigio en este anuncio de una concepción y un nacimiento si no sucede en sí menoscabo de la virginidad de la madre. Emmanuel significa Dios con nosotros, locución que importa siempre asistencia eficaz por parte de Dios. Y en este caso insinúa también la divinidad del Mesías. Qué bello comentario, y yo se los dije, hermanos, esta es una de las Biblias que tiene los mejores comentarios a pie de página, junto a la Biblia de Monseñor Juan Staubingen y junto a la Biblia Pontificia. Son excelentes comentarios, y aquí nos señala y nos explica claramente que el texto del hebreo debió haber sido alma, pero en la versión griega de los 70 se tradujo, en vez de alma, que significa doncella, la tradujo como virgen. Y los cristianos primitivos utilizaron la Septuaginta griega, y por esa razón el texto de San Mateo lo traduce también como virgen, porque se basó de la Septuaginta griega. Excelente explicación de este texto, queridos hermanos. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir al texto de San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 7. Entonces aquí está el libro de San Mateo capítulo 6 y vamos a buscar el versículo 7 que está acá. Y dice: y al orar no charléis como los gentiles, pues imaginan que serán atendidos a fuerza de sus muchas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hermanos, acá ustedes se pueden dar cuenta que dice: y al orar, no charléis como los gentiles, pues imaginan que serán atendidos a fuerza de sus muchas palabras. Si usted se da cuenta, dice no charléis, no dice vanas palabrerías, como lo traduce la traducción Reina Valera, erróneamente, porque vanas repeticiones ni siquiera aparece vanas repeticiones en el texto bíblico. Entonces vamos a hacer lectura de el comentario del 7. Entonces vamos a buscar aquí el 7. Dice: los gentiles, especialmente orientales, atribuían una especie de virtud mágica a la mucha y vana palabrería y la oración, a las largas repeticiones. Jesús reprueba esta verbosidad material e inútil y exige las disposiciones del corazón, la humildad y la confianza filial. Entonces dice: los gentiles, especialmente orientales, atribuyen una especie de virtud mágica a la mucha y vana palabrería en la oración, a las largas repeticiones. Jesús reprueba esta verbosidad material inútil y exige las disposiciones del corazón, la humildad y la confianza filial. Entonces acá en el comentario, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que lo que reprueba nuestro Señor Jesucristo es cuando se habla mucho, se extienden las oraciones que sean muy extensas, muy largas y que no nazcan del corazón, Cuando nosotros rezamos el rosario o decimos el Padre Nuestro, debemos recordar, queridos hermanos, que lo hacemos meditando con todo el corazón lo que dice cada uno de los misterios. Porque cuando hablamos acerca de, por ejemplo, cuando hacemos las oraciones del rosario, está dedicado exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de los misterios que nosotros hacemos, tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine y hacer nuestras peticiones y agradecimientos, ir meditando y hacerlo de todo corazón. Pero acá no habla de vanas repeticiones, sino que habla de oraciones muy largas que
no tengan ningún sentido y que se hagan o se realicen sin el corazón. Lo que critica el Señor son las largas oraciones, hablar muy extenso, que no tenga sentido, como lo hacían los gentiles. Como lo hacían los gentiles, queridos hermanos. Porque aquí Jesucristo no está criticando a los judíos, quienes también rezaban y hacían repeticiones, pero no lo hacían en vano, como sí lo hacían los gentiles, como aparece en el texto. Porque Jesucristo critica a los gentiles, y eso debe quedar claro. Y los gentiles son quienes no eran parte del pueblo judío. Dice, y al orar no charléis como los gentiles. Entonces no es una crítica ni a los cristianos ni a los judíos que habían en aquella época. Bien, ahora vamos a hacer lectura de San Juan, capítulo 1. Perdón, nos quedamos en San Mateo, capítulo 16, versículo 18 y 19. Entonces aquí estamos en San Mateo 16, y avanzamos al 18 y 19. Entonces, dice así. Dice 16, 18, perdón, acá está en 18. Pero yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a hacer lectura del comentario del 18 y 19 de esta espectacular Biblia, Félix Puso, la Biblia Félix Puso, que algunos dicen que el Félix Puso Bacari. Bien, tú eres Pedro. Jesús da a Simón un nombre nuevo, según se le había anunciado ya en su primer encuentro. Pedro en arameo, Kefa, es igual a roca y piedra, que en griego se tradujo por Petros, y en latín Petrus, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el fundamento de la iglesia, firme, inquebrantable como una roca granítica. Con el nombre de iglesia quiere indicar Jesús el reino de Dios sobre la tierra, que él ha venido a fundar. Las puertas del infierno, el poder de Satanás, con sus adeptos, enemigos de la iglesia, que la combaten. El infierno nos he presentado aquí en forma de una ciudadela fortificada, significada por sinecdoque, ciudad o de una casa. Sinecdoque con las palabras las puertas. Dar a algunos las llaves de una ciudad o de una casa en las Sagradas Escrituras y en la antigüedad, y aún en nuestros días, quiere decir conferirle el poder supremo sobre ella. En esta otra imagen que usa Jesús para prometerle a Pedro la dignidad de jefe supremo de la iglesia. Lo que ates, la expresión atar y desatar, no solo significa prohibir o permitir, sino también condenar y absolver. Es otro modo figurado con el que promete Jesús a Pedro el supremo poder en la iglesia, refiriéndose particularmente al poder legislativo y coercitivo. Excelente explicación. Aquí habla que los cambios de nombre, hermanos, porque recordemos que el apóstol se llamaba Simón y Jesús ya le había cambiado el nombre a Pedro. Entonces de Simón cambió a Pedro. Y acá nuevamente le vuelvo a decir que él es Pedro y sobre esa piedra, que es Pedro, va a edificar su iglesia. Porque no tendría ningún sentido, hermano, el contexto, el cambio de nombre, es decir, de Pedro, piedra. Entonces está dentro del contexto. Y esto quiere decir que Pedro es la piedra base en la cual se construye la iglesia en la tierra. Y Jesucristo también en la piedra, pero en la piedra angular, que es la que mantiene que la iglesia se sostenga. Y recuerde que la iglesia es la esposa de Cristo. Y Él siempre va a cuidar de su iglesia, y tal como lo dice, ni las puertas del infierno podrán vencerla.
Y la única iglesia, hermanos, que ha durado 2000 años de antigüedad es la Iglesia Católica, que a pesar de tener muchos enemigos, hasta el día de hoy perdura. Hasta el día de hoy perdura. Bien, ahora vamos a ir a San Juan para ver el cambio de este nombre, cuando lo conoció cuando estaba junto a su hermano Andrés. Entonces vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Acá está el capítulo 1 y nos vamos a ir al versículo 42. Si usted se da cuenta, son excelentes los comentarios de esta Biblia de Félix Puzo. Entonces vamos a leer el 42, que está acá. 42. Le condujo Jesús, poniendo en él los ojos, dijo Jesús, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo voy a reiterar, le condujo Jesús, y poniendo en él los ojos, dijo Jesús, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Entonces usted se da cuenta que le cambió el nombre de Simón a Cefas, que significa piedra. Y esa es la piedra en la cual se fundó la iglesia, y a quien escogió como jefe de los apóstoles, y allí comenzó la sucesión apostólica hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver el comentario, si es que posee este versículo 42. Acá tiene comentario. Entonces dice, se ve por la narración evangélica, Jesús conoció por su ciencia divina el nombre del hermano de Andrés, y en previsión del oficio de jefe de la iglesia, del que debía investirle, le anunció el nombre que había de ponerle, Cefas, que en arameo significa piedra o roca, de donde se deriva el nombre propio Pedro. Entonces ahí usted tiene el nombre Cefas, que está en arameo, y que significa piedra, y allí está el cambio de nombre que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y estos cambios, hermanos, eran los que hacía Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, como Jesús es Dios y es parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad, también cambiaba los nombres de las personas de acuerdo a la misión que debían cumplir. Recuerde de Abraham a Abraham, padre de muchedumbres, padre de multitudes. Y aquí Pedro a piedra, que es la piedra base, o Simón a Pedro, que es la piedra base por la cual se funda la iglesia. Ahora vamos a leer aquí San Juan, capítulo 2, acá está el 2, versículo 4, que dice así, dijo la madre a los que servían, haced lo que él os diga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dijo la madre a los que le servían, lee el 5. Y le respondió Jesús, ¿qué nos importa a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Voy a repetirlo, y le respondió Jesús, ¿qué nos importa a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario de el 4. Acá está el 1, acá está el 3 y acá está el 4. Dice así, ¿qué nos importa a mí y a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La primera frase es un modismo todavía usado entre los árabes y puede tener varios significados según el tono de la voz, la expresión del rostro u otras circunstancias. En el presente caso se puede interpretar, ¿y qué podemos hacer nosotros? O bien, ¿por qué me dices esto? Mujer es término que indica mucho respeto y que Jesús desde la cruz dirigirá a María en el momento del afectuoso y conmovedor adiós. Equivale al término italiano Madonna, tan en uso en la Edad Media, o al término señora, con que en algunos países, en tiempos relativamente recientes, los hijos se dirigían a sus madres. Con la frase mi hora, en otros pasajes del Evangelio Jesús alude a su pasión, y aquí quiere decir, no ha llegado aún el tiempo de manifestar públicamente mi divinidad por medio de los milagros. Entonces, si aquí nuestro Señor Jesucristo hizo su primer milagro,
fue porque su madre, la Virgen Santísima, se lo pidió. Tal como en la actualidad la Virgen ruega por nosotros, porque la Virgen Santísima no tiene poder. Y es así como se confunden algunos hermanos separados, quienes señalan que nosotros creemos en la Virgen, que ella es una diosa, que ella tiene poderes. No, hermanos, la Virgen no tiene poderes y eso lo sabemos bien. La Virgen solo ruega por nosotros e intercede por nosotros, tal como lo hizo en la boda de Caná ante su Hijo Jesús, en donde hizo su primer milagro de transformar el agua en vino. Bien, ahora vamos a hacer lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Entonces aquí estamos en el capítulo 20, como usted lo puede observar, capítulo 20, y aquí en la otra hoja está el 28, acá. Entonces, acá está el 28. Entonces vamos a hacer lectura del 28. No me salté, hermanos. Estoy leyendo acá el 21. Entonces es 20, 28. Entonces el 28 está acá. 28. Allí. Mirad por vosotros mismos y por toda la ley, sobre la cual el Espíritu Santo os ha constituido inspectores para apacentar la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repetimos, mirad por vosotros mismos y por toda la ley, sobre la cual el Espíritu Santo os ha constituido inspectores para apacentar la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Entonces, si usted se da cuenta, aquí habla de inspectores, en donde otras Biblias traducen por obispos. Pero recordemos que el término obispo aquí era muy primitivo, y aquí se hablaba de inspectores que iban de un lugar a otro para supervisar cómo estaba funcionando la iglesia, y posteriormente se utilizó episcopo, que corresponde a obispo. Es decir, estos serían como los antepasados o los primigenios de los obispos, los antecesores. Vamos a ver si hay algún comentario en el 28. 28 acá. 28. Inspectores. En griego, episcopoi, de donde en castellano obispo. Obispos son los mismos a quienes antes se les ha llamado presbíteros. Entonces aquí se dice que corresponde a inspectores, en griego episcopoi, de donde en castellano obispos son los mismos a quienes antes se les ha llamado presbíteros. Entonces, trae comentario para toda esta Biblia, hermanos, bastante completa. Ahora vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, que sería ya el último texto que vamos a analizar de la Biblia Félix puso. Entonces aquí tenemos Primera de Corintios 9, versículo 5, que dice así: ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer hermana? Lo mismo que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repito, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer hermana, lo mismo que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 9:5. A ver, acá está. Dice del 4 y del 5. Como apóstol, tiene Pablo derecho a recibir de los cristianos lo necesario para la vida, ya que trabaja por el bien de ellos, y podría también llevar consigo una mujer cristiana que le prestase los servicios necesarios, como lo hacen otros apóstoles, Cefas o Pedro, o los hermanos del Señor, es decir, los primos de Jesús, y como lo hacía el mismo Señor Jesús. Es un error contrario a toda la tradición y al contexto pretender que aquí se trata de las mujeres de los apóstoles. ¿Y por qué razón, hermano, no puede ser dentro del contexto? Porque Pablo era soltero y no tenía esposa. Entonces él no podía reclamar llevar una esposa en el viaje porque está fuera del contexto.
Entonces se entiende muy bien la explicación de la nota a pie de página. Por eso, hermanos, es muy importante que una buena Biblia católica tenga comentarios para que así podamos entender las Sagradas Escrituras. Bien, y con eso ya terminamos, hermanos, la revisión de los 7 textos bíblicos de la hermosa Biblia Félix Puzo. Recuerda, hermanos, leer la Biblia todos los días por 15 minutos, para que de esta forma te instruyas y puedas aprender cada día más acerca de la palabra de Dios. Pídele al Señor que te envíe su Espíritu Santo, para que no caigas en la soberbia, no caigas en la rebeldía, y puedas entender las Sagradas Escrituras tal como lo enseña la Iglesia. Eso es importante, hermanos, porque la Iglesia es el fundamento de la verdad. Porque tal como lo dice 1 Timoteo 3:15, que vamos a leer aquí, 1 Timoteo 3:15, vamos a buscar acá, hermanos, 1 de Timoteo 3:15, dice de la siguiente forma, 3:15. Entonces mire lo que dice acá, 1 Timoteo 3:15. Más, por si tardare, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Entonces, hermanos, la única encargada de interpretar la Biblia es la iglesia, porque es la columna y el sostén de la verdad. La iglesia es la que debe interpretar la Biblia y no debemos hacerlo de manera privada o personal, porque podemos caer en el error. Y por eso debemos creer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19-20. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pedro, nuestro primer papa. Dice, y así tenemos una confirmación de la palabra profética, a la cual hacéis bien en atender, como a lámpara que brilla en lugar tenebroso, hasta que alboree el día y el lucero de la mañana despunte sobre el horizonte de vuestros corazones. Pero sabed ante todo que toda profecía de la Escritura no es obra de la propia iniciativa. Entonces, hermanos, no puede salir de la propia iniciativa. No podemos interpretar la Biblia solos. Lo debe hacer la iglesia. La iglesia es la encargada de interpretar las Sagradas Escrituras para evitar de caer en el error. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.